Muy bien, gracias. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras, profesora. Yo les voy a hablar sobre, bueno, el tema que escogí fue radionúclidos teranósticos activados por neutrones como aplicaciones en medicina nuclear. Bueno, por ahí estaba buscando varios temas al inicio pensaba también hacerlo sobre radioterapia, pero como ya bueno, ya han explicado bastante sobre los aceleradores lineales y demás. Quisiera irme por este lado. Bueno, dentro de los alcances de la medicina nuclear, está viendo una amplia gama de imágenes de diagnóstico y terapia dirigida. Y actualmente lo que se está viendo es que hay una transición desde lo que es, perdón, desde lo que es la medicina nuclear convencional hacia lo que es la medicina nuclear contemporánea, que tiene que ver con la personalización y la precisión del medicamento, utilizando vectores de direccionamiento molecular. Esto viene gracias a los avances que se han realizado en nanotecnología, lo que permite generar estas moléculas que son las que actúan como transportadores del radiofármaco que va a ser depositado en una región específica, un tejido específico en el cuerpo. Entonces, esto es lo que ha permitido que como que esta área se desarrolle. Entre estos, dentro de estos vectores pueden ser péptidos, pueden ser anticuerpos, este, pueden ser polímeros y microesferas. La teragnóstica en medicina nuclear, bueno, es un término que fue introducido por John Funkhauser en el 2002 y lo que hace, bueno, este término lo que hace referencia es a la descripción de los avances en la ciencia para establecer terapias más específicas individualizadas para diversas patologías. Y lo que en la medicina nuclear lo que hace específicamente es unir las aplicaciones de diagnóstico y terapia en un solo agente. Y esto, bueno, ya, aunque el término es bastante reciente, ya esta aplicación se realizó por primera vez en 1940 en la Universidad de California, cuando utilizaron por primera vez los isótopos de yodo 131, que permiten obtener imágenes de diagnóstico, pero también tratar el cáncer de, de la, de la, de la tiroides. Y bueno, este es el esquema de la teranóstica, que perdón, que integra esto, la terapia, la progresión, la erradicación y el diagnóstico, ¿verdad? Este, Dentro de lo que son los radionucleidos, bueno, vean que están los radionucleidos o radiofármacos o radiosondas, tienen diferentes nombres, pero de los que se utilizan para este tipo para lo que es los procedimientos teragnósticos, se encuentra el yodo 131, el samario 153, el holmio 166, el lutecio 177 y los isótopos de renio 186 y 188. La, la, el desafío limitante, tal vez, de la utilización de los radionucleidos es que son de alto costo y su preparación es compleja. Y también que los productos, bueno, como vimos, que esto está muy relacionado con los últimos temas que ahora vemos por el segundo parcial, que los productos van perdiendo su actividad debido a su descomposición durante el transporte. Entonces, esto es una gran limitante también, ¿verdad? Porque si no se cuentan con los equipos necesarios para la producción de estos radiofármacos cercanos a los lugares a donde van a ser aplicados, ¿verdad? Los centros médicos, y es muy, muy difícil o no se va a poder aplicar. Los radionucleidos diagnósticos, ¿qué es lo que hacen? Bueno, se puede de varias formas. Uno es incorporar dos radionúclidos que uno va a funcionar para generar las imágenes de diagnóstico y otro para terapia.
en una misma formulación radiofarmacéutica. O bien que un solo radio, como el caso del yodo 131, que un solo radionúcleo cumpla con ambas funciones. Entonces, este, bueno, tal vez, bueno, me voy a volver un momento. Esto, aquí lo que podemos ver es el proceso de la desintegración nuclear, ¿verdad? Entonces, recordemos que esto va a generar radiación gamma, que la radiación gamma, dependiendo de los electronvoltios a las que son emitidas, van a permitir generar las imágenes. Y lo que son las partículas alfa generadas y las partículas beta de la desintegración son las que se utilizan en la terapia, o sea, que van a bombardear, por ejemplo, una lesión de un tumor o etcétera. Entonces, bueno, ¿qué ventajas tienen estas imágenes utilizando la medicina nuclear con respecto a las demás? Bueno, que permite muy bien determinar el subtipo de enfermedad, su progresión y las características específicas de un paciente. Esta información también permite tomar decisiones sobre la cantidad, el momento, el tipo de medicamentos, el procedimiento a utilizar en la terapia y así poder dar un tratamiento más personalizado. Entonces está muy relacionada con la diagnóstica, ¿verdad? Así también como el monitoreo de respuesta temprana y al tratamiento y predecir la eficacia del mismo. Este es un ejemplo de estas imágenes. Esto, bueno, es un paciente de 82 años que tenía cáncer de próstata, pero vean que el cáncer ahí por los puntos negros, digamos, se ve que ya se fue extendido hacia los nódulos linfáticos y los huesos. En julio del 2017, ahí es donde él está empezando el tratamiento y lo finaliza en marzo del 2019. Entonces, bueno, aquí lo que hicieron fue utilizar dosis de lutecio 177 con un antígeno específico que se llama PSMA. Entonces es lutecio 177-PSMA, lo que se utilizó, que permite tratar este tipo de lesiones tumorales. Y al final del tratamiento, ya para esta última fotografía, antes, bueno, agregaron otro radiofármaco que fue el actinio 255 y vean que la remisión del tumor fue casi completa. Entonces aquí estamos viendo esta ventaja, ¿verdad? De generar imágenes al mismo tiempo de que se está aplicando terapia. Entre los métodos de producción de los radionucleidos se encuentran, como lo vimos también en clase, dos tipos. Uno puede ser a través de la activación de neutrones en un reactor nuclear y otro puede ser a través de la aceleración de partículas utilizando un ciclotrón o un acelerador lineal. En el trabajo yo me especifiqué en los radionucleidos que se generan a partir de lo que es el proceso de activación de neutrones. Entonces, bueno, básicamente vamos a tener un flujo de neutrones que va a incidir sobre un target. El target básicamente sería el isótopo o el elemento al cual va a ser bombardeado con los neutrones para generar un isótopo excitado, un átomo excitado, ¿verdad? Con más neutrones que a su vez va a desintegrarse emitiendo radiación o bien y también puede ser las partículas necesarias para lo que es la terapia, pero localizada, que esa es la gran ventaja que tienen sobre digamos, como la utilización de la radioterapia convencional, que aquí es bastante específico, ¿verdad? Donde se dan la liberación de las partículas. Y este es el proceso, un esquema del proceso de la activación de neutrones en un reactor nuclear. Entonces se tiene un flujo de neutrones. Este va a incidir, por ejemplo, con el samario 152, generando un isótopo radioactivo
excitado, ¿verdad? De samario 153, que a su vez, vean que va a generar, bueno, las partículas beta, pueden utilizar en terapia, y los rayos gamma para la formación de lo que son las imágenes. Y algo muy importante que hay que tomar en cuenta en este tipo de ¿cómo se llama? De, de, de sustancias, de este tipo de sustancias, de radionucleidos, es el tiempo de vida medio, ¿verdad? Porque eso también está muy relacionado con la forma en que se debe programar todo lo del tratamiento, el transporte, el radiofármaco, etcétera. Bueno, que también hay que tomar en cuenta que la utilización de estos radiofármacos está sujeto, como lo dije anteriormente, a la disponibilidad de un reactor nuclear a una distancia accesible de las instalaciones sanitarias. También, bueno, es la ruta más práctica y rentable para producir radionúclidos, y este, es bien sabido que es un método eficaz para la generación de los diagnósticos, bueno, para generación de radionucleidos con aplicación diagnóstica. Y bueno, aquí pongo referencia a los más comunes o los que más se están estudiando y se están aplicando a la vez en la clínica. De estos reactores de investigación, en realidad hay bastantes pocos, hay 220 alrededor del mundo, según las cifras de la Organización Internacional de Energía Atómica. Este, pero de esos 220, solo 96 eh, son reactores de investigación nuclear capaces para producir radionúcleos médicos. Entonces, aún se limita mucho más. Y a la vez, estos poquitos que hay en los últimos años han enfrentado graves dificultades operativas y cortes de producción. Entonces, es algo una tecnología bastante, que puede ser bastante eficaz, pero que al mismo tiempo es bastante compleja, todo lo que tiene que ver con su desarrollo, mantenimiento, operación y demás. Y bueno, en Latinoamérica estuve leyendo, y sí hay varios, en Argentina hay, en Colombia había uno, pero que, o sea, como que no le han dado un buen tratamiento, entonces como que salió, o sea, como que no lo están utilizando, pero, pero, este, se encuentran disponibles alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Poquitos, pero hay. Este, entonces, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta en los costos de producción de los radionúcleos? Que esto, al final del cabo, también depende mucho de qué tanto podamos utilizar, este, o qué tan extensa puede ser o amplia puede ser la aplicación de este tipo de tratamientos hacia la población. Bueno, lo primero son los costos de los blancos dianas elementales, o sea, los elementos los cuales van a ser irradiados con el flujo de neutrones. El otro es el procesamiento radioquímico, porque a veces se pueden generar partículas secundarias, y demás, entonces que implican una purificación del radiofármaco, y eso hace que sea mucho más caro. Entre más desintegraciones secundarias se generen, y isótopos, digamos, no de interés se vayan a generar, entonces más complicado es y más caro se vuelve el proceso. También la operación del reactor, incluidos el volumen y el tiempo de la irradiación. Y otra cosa muy importante, otro aspecto muy importante, perdón, serían las características de la desintegración de los radionúclidos. Este, que, bueno, tienen que ver con la actividad. Y aquí puse la fórmula, que por ahí ya también la habíamos observado. Esta es específica para, para la medición de actividad en becquerelios de un radionúclido producido a través de la activación de neutrones.
Entonces, tenemos el número de átomos objetivo, a los cuales, tenemos el que está acá, y a los cuales yo le voy a pasar el flujo de neutrones. La sección transversal, que esta sección transversal hace mucha referencia en los, bueno, en la información que consulté, ya que si la sección transversal es amplia, eso permite que se pueda generar mayor cantidad del, del radiofármaco, una mayor cantidad, y que éste sea más puro. Entonces se buscan como el lutecio tiene una alta, de hecho es el que tiene la mayor sección transversal. Es un parámetro que hay que tomar en cuenta. Después tenemos el flujo de neutrones, que está acá. Ese flujo, ese flujo de neutrones, bueno, habíamos visto en clase que había neutrones térmicos, neutrones moderados y neutrones como rápidos. Los que se utilizan para la medicina nuclear son los neutrones térmicos y los niveles de flujo van como de 10 a la 11, a 10 a la 14 este, por centímetro cuadrado por segundo. Y bueno, otros son la constante de decaimiento, que eso ya depende de cada uno, que esto lo habíamos visto en clase también. La vida media, muy importante de considerar, y el tiempo de irradiación, ¿verdad? Que lo vemos aquí multiplicando por la constante de decaimiento propia de cada isótopo. Este, dentro de las condiciones que debe cumplir un radionucleido para aplicaciones diagnósticas está una vida media física de entre 6 horas a 7 días. El yodo 131, que es el más utilizado, tiene una vida media de 8 horas, perdón, de 8 días. Entonces, que tengan como esto sería como lo óptimo, ¿verdad? Hay unos que duran, no sé, 48 horas y demás, ¿verdad? Entonces, entre más limitado el tiempo, más complicado es. No deberían generar productos de desintegración inestable y deben de tener presencia. ¿Sí, sí me escuchan bien? Que Sí, sonó algo. Ah, sí. ok. Es que me sonó algo raro, perdón. Este, tiene que haber presencia de rayos gamma o emisión de positrones para que se dé el diagnóstico de imágenes. Y los rayos gamma no deben de ser demasiado altos, porque si no va a haber una irradiación innecesaria al paciente y también al personal que utiliza estas sustancias. Entonces, debe estar dentro de un rango adecuado de rayos gamma. Y como les dije anteriormente, bueno, tiene que tener un alto valor de sección transversal. Dentro de los agentes diagnósticos clásicos, como les mencioné, está el yodo 131, que se va a dirigir a las células tiroideas y la radiación que emite este radioisótopo tiene la capacidad de destruir glándulas de la tiroides, cualquier glándula de la tiroides, pero incluyendo las células cancerosas, ¿verdad? Que siempre van a ser más sensibles a la radiación, porque estas captan yodo, la bomba de yodo que está en, en la glándula de la tiroides y que la diferencia del resto del cuerpo, esa es la gran ventaja que tiene y por eso tal vez fue tan fácil de, de diseñar este radioisótopo, ¿verdad? Porque el yodo en el cuerpo más que todo está contenido ahí. En cambio, ya si fuese un tejido como más genérico, que no tiene un elemento especial, por decirlo así, ahí ya tenemos que ingeniárnoslas con la nanotecnología para poder generar estos transportadores y que sean eficaces para llegar al punto, a la lesión. Este, la gran ventaja que tiene y todos los agentes diagnósticos es que tienen poco efecto en el resto del cuerpo. Y como les dije, o sea, no es como que primero hagamos la imagen y luego se trata, sino que al agregar el radioisótopo se genera la imagen y se da el diagnóstico simultáneamente. Este es un resumen de las características de los radionucleidos
diagnósticos que son activados por neutrones específicamente, aunque también hay por aceleradores de partículas, pero estos son los comerciales que se utilizan actualmente o que están en ensayos clínicos. Como pueden ver, bueno, son estos que había mencionado anteriormente, pero vean que un mismo radiofármaco, dependiendo de el vector al que se una, ¿verdad? Así permite tratar diferentes tipos de enfermedades. Entonces, está por un lado el desarrollo de los radioisótopos y por otro el complejo que se va a formar para poder utilizarlo de una manera eficaz. Y entre unos que me llamó la atención eran estos, los complejos de quitosano, que se acoplan a Olmio 166 y esto se utiliza para cáncer de hígado, para cáncer de piel, para quistes renales. Según los estudios que han realizado, los deshace totalmente. O sea, lo que vi en realidad es que habían poquitos estudios referentes a la utilización de los radiofármacos por razones que ya hemos venido, bueno, que he venido exponiendo acá en la presentación, pero que este, pero que es muy, muy eficaz. Por aquí tenemos, bueno, aquí tenemos otros, este lutecio 177 PSMA es el radiofármaco que se utilizó en, en el caso de las imágenes que les mostré para, para la metástasis ahí que se había pasado a los huesos del paciente de 82 años de un cáncer de próstata. Y bueno, esta otra imagen resume de igual manera, nada más que a través de este esquema, a dónde es que se utilizan o en qué secciones del cuerpo se utilizan, regiones del cuerpo, perdón, se utilizan los diferentes, los diferentes radiofármacos. Entonces, este, observen que puede tratar varios tipos de cáncer y no solo cáncer, sino también puede tratar de otras afecciones. Ok, en cuanto bueno, en realidad era muy extensa la información, entonces lo hice relevante a algunos tipos de cáncer. Eh, por ejemplo, está la aplicación de estos radionúclidos diagnósticos en el cáncer, en los cánceres de cabeza y cuello. Esta es digamos, son las regiones de cabeza y cuello donde puede ocurrir o donde se pueden presentar los cánceres. Entonces, la verdad es que es bastante, bueno, hay bastantes regiones, bastantes zonas y más todos los tipos de cáncer que hay mucho, mucha, mucha diferencia, pero los tratamientos suelen ser similares. Uno, bueno, puede ser que para lo que son tumores pequeños y tumores cerebrales quísticos, lo que se aplica es una inyección intratumoral directa que tiene la ventaja de ser una terapia mínimamente invasiva y muy dirigida. En este caso, lo que va a hacer es que el radionúclido se va a inyectar a través de una aguja de calibre fino, pero directamente al tumor. Este método, de hecho, también se ha investigado para poder ser aplicado en otros tipos de cáncer, como el de riñón, hígado, pulmón, páncreas, próstata. Y bueno, lo que utilizan son el radioisótopo de Olmio 166 acoplado a lo que son microesferas o bien a diferentes disoluciones. Y además, bueno, este, hay otras terapias que pueden ser a través de, 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 bueno, de intracaviatorio se llama, donde se toma el radionúcleo y se sella en un catéter con aguja, alambre o semilla y se coloca en la fuente reactiva directamente en los tumores quísticos. Eso se puede utilizar en diferentes cavidades del cuerpo, pero las más populares o las más usuales son las peritoneal, la pleural, la pericárdica. También otra interesante fue el cáncer de piel no melanoma. Este cáncer de piel, este,
Lo que pasa es que muchas veces estos cánceres son muy invasivos y llegan a tener múltiples lesiones. Y si son sobre la cara o sobre los genitales o regiones, digamos, que, este, que también hay que pensar en la estética. Entonces, este tipo de tecnología es muy conveniente, ya que, bueno, en este caso lo que hicieron fue que introdujeron unos parches cutáneos que tienen radionúclidos de holmio 166 y renio 188 para el tratamiento del cáncer de piel. Entonces, se utiliza como parches que se ponen directamente. Y esto fue, bueno, un experimento que se hizo en ratas. Entonces al principio se ve como inflamación y luego ya en los últimos días cómo se da la sanación, ¿verdad? De básicamente esta parte de acá, sería la lesión. También para el cáncer de hígado, bueno, el cáncer de hígado en el 2018 fue la cuarta causa principal de muerte en cáncer de todo el mundo y es el sexto cáncer diagnosticado con mayor frecuencia. Y para este existen dos isótopos que se pueden utilizar, o radioisótopos, el itrio 90 acoplado a microsferas o el holmio 166, también acoplado a unas microsferas, pero especiales que se llaman PLLA, pero solo se encuentra disponible en Europa. Y bueno, esto se utiliza más que todo para ya los cáncer, los carcinoma hepatocelular inoperable y metástasis hepáticas, o sea, ya como en las fases más complejas de, de cáncer. Este, el, Además, bueno, se han explorado otros, otros radioisótopos para el cáncer de hígado, como el lutecio 177, el brenio 188 y el samario 153. Pero bueno, hice una comparación entre el itrio 90 y el holmio 166, que son los que más se utilizan para este tipo de cáncer, y para ver las ventajas que tienen los radionúclidos teragnósticos sobre los radionúclidos convencionales. Este es convencional, el litro 90. Entonces, primero, es solo emisor de beta puro. Entonces, sirve para terapia, básicamente. Otro aspecto negativo es que las microesferas de resina o vidrio son un implante permanente, o sea, se queda, cuando ya haya terminado el tratamiento, ese implante se va a quedar dentro del cuerpo del paciente, no se va a extirpar ni se va a degradar. Y tiene un alto costo del proceso químico, ya que se debe haber una separación de alta pureza. Y eso, bueno, también requiere instalaciones especiales de radiomarcaje, que actualmente solo están disponibles en pocos países. Por otro lado, el holmio 166 emite partículas beta y también rayos gamma. Entonces, bueno, estos se utilizan para la terapia y los rayos gamma, bueno, están asociados con propiedades altamente paramagnéticas. Entonces, también eh, em, permite generar las imágenes, ¿verdad? En este caso, por la propiedad paramagnética de resonancia magnética. Este, Además, este acople de 166 PLLA es un polímero biodegradable, entonces eso con el tiempo ya va el cuerpo lo va a desechar, lo cual, ¿qué es lo que se busca con esto? Que se reduzcan las complicaciones a largo plazo en el hígado, como inflamación, cicatrización o fibrosis de haber dejado un implante, como en el caso del litio. Y los radionucleidos diagnósticos están restringidos, esa es otra de las limitantes, ¿verdad? A los vectores que sean adecuados para producir radionucleidos médicos, pero es prácticamente las restricciones que tienen todos este tipo de sustancias. Entonces, como a manera de conclusión, este, se puede decir que la teragnóstica es un campo que está en expansión y que es inspirador para el desarrollo de un diagnóstico y tratamiento de precisión personalizados eficaces del cáncer, aunque también se aplica a otras afecciones. También los radionúclidos teragnósticos activados por neutrones han ganado interés creciente debido a que la producción se está volviendo un poco más fácil y económica dentro del mismo campo, ¿verdad? de, de, de la
de la medicina nuclear o de los reactores estos. Y tienen un muy buen desempeño, eso sí es muy importante, que tienen un gran desempeño clínico que ha sido comprobado por múltiples estudios clínicos. A pesar de ello, aún se necesitan más investigaciones para poder aplicar métodos de tratamiento y optimizar los protocolos de imágenes para la implementación completa de esta tecnología, pero que la verdad va bastante prometedora por los resultados que está obteniendo sobre otros y que a veces son la única, como la única opción disponible ya cuando se han agotado otros tratamientos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Estas son las referencias bibliográficas. Gracias. Muy bien, Eric. Excelente. Yo tengo una pregunta. Y en Costa Rica, en los hospitales o así, ¿se producen los radionúcleos? ¿Tienen los aceleradores o se produce algún tipo de, o cómo se hace, digamos, en los hospitales aquí? Si Profe, conoce, ¿verdad? Sí. sí, yo, bueno, había ido a una clínica en radioterapia que tienen un PET, que es de tomografía de emisión por positrones, que requiere de los radiofármacos. Y según lo que me decía el físico médico de la clínica, era que estos radiofármacos solo, o sea, en Costa Rica no hay ningún lugar que los produzca, como no hay ciclotrones bueno, ahora con la UCR Sí. creo que ya está implementando uno y esperemos que eso cambie, pero actualmente no hay ni reactores nucleares ni aceleradores. Entonces los tienen que importar desde Panamá. Mm, Y eso, bueno, tiene es todo un problema porque como está pasando de un país a otro, lo hacen a través del avión porque no puede durar mucho tiempo porque por la vida media del radioisótopo. claro. Entonces, de hecho me dijo, bueno, lo que utilizan más que todo ahí para ese PET era un radiofármaco de flúor 19 acoplado como un derivado de la fructosa, entonces o de la glucosa. Entonces, cuando ese radiofármaco entra en contacto con, no sé, va hacia la zona de interés y genera también como el metabolismo propio de la glucosa. Entonces uno puede ver imágenes, pero que le dan una información extra sobre el funcionamiento, o sea, no solo la imagen en sí, sino que también están mostrando el funcionamiento a nivel, a nivel del tejido, al nivel biológico, pero que sí, que esa era la limitante, que casi no se utilizaba por eso mismo, porque muchas veces, a veces sí traían el radioisótopo y ya cuando llegaba a Costa Rica, estaba prácticamente todo degradado. Sí. Bueno, eso sería como muy interesante como para algún día en el futuro también implementar eso aquí en Costa Rica, ¿verdad? Sí, sí, sería buenísimo. ¿Alguien más con alguna pregunta? Uy, perdón. No, gracias, Eric. Muchas gracias. Muy bonito. Muy bien. Con gusto. Entonces vamos a Gracias. ponerle unos aplausos a Eric. Los aplausos. Eso, muy bien. Muchas gracias, Eric. Muy bien. Con gusto, profe. Bueno, ahora vamos a pasar a la clase de hoy. La clase de hoy es sobre resonancia magnética, los principios físicos de la resonancia magnética, que está dentro de la segunda parte del curso, que es la física de las radiaciones no ionizantes. Entonces, vamos a comenzar. Esta es la última unidad y por lo tanto la última clase de nuestro curso, clase formal. Entonces, vamos a empezar con la definición de los espines y los momentos magnéticos. Al igual que los electrones, también los protones y neutrones son partículas que tienen spin un medio. Y esa
cantidad puede orientarse hacia arriba o hacia abajo, dando lugar a lo que se llama la cantidad de movimiento angular de spin. Para cada nucleón, la cantidad angular de movimiento para protones y neutrones está por la raíz de 3/4 sobre h barra. H barra es la constante de Planck. Voy a anotar aquí la constante de Planck. H barra es la constante de Planck, que es 6. 6, 2, 6 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Entonces, esta cantidad dividida entre 2pi es h barra. Entonces, esta es la constante Planck. La componente z, este es en realidad un vector, pero la componente z, la cantidad de movimiento angular de spin, está dado por esta fórmula, más menos un medio de h barra. Entonces hay dos posibles orientaciones del spin, una es hacia arriba y una es hacia abajo, tanto para neutrones como para protones. Ahora, la cantidad de movimiento angular total es la suma vectorial de las cantidades de movimiento angulares del spin y orbital de cada uno de los nucleones. Entonces, la magnitud se expresa con una J y es la raíz de J más 1 por H barra. Esta J es una suma del número cuántico orbital L del electrón o del protón más o menos un medio que es el spin de cada uno de ellos. Y la componente Z, cantidad de movimiento angular total, la componente Z es mj por h barra, que sería mj va desde menos j hasta menos j más 1 hasta j menos 1 hasta j, ¿verdad? Desde menos j hasta j. Y este número j puede ser un entero o puede ser un semientero, dependiendo de si el número de nucleones es par o impar. Entonces, bueno, esto es referido a la cantidad de movimiento angular total, pero vamos a hablar del spin nuclear. El spin nuclear es un número cuántico de la cantidad de movimiento angular total nuclear y se llama spin nuclear. Y es una combinación de la cantidad de movimiento angular orbital y también del spin de los nucleones que forman parte del núcleo. Existe una cantidad física que se llama momento magnético, que nos dice la relación que existe entre una corriente y un área. Entonces, en sí, el átomo, y digamos, cuando el electrón gira alrededor del átomo, se mueve, produce un momento magnético porque produce una corriente. Y la órbita describe un área determinada. Entonces, así se escribiría el momento magnético como la corriente por el área, el producto de la corriente por el área. Ahora, los protones y los neutrones también tienen un momento magnético asociado, aunque ustedes dirán, bueno, el protón es positivo, es una carga positiva, y el neutrón no tiene carga. ¿Cómo puede ser que produzca un momento magnético? Bueno, precisamente porque ellos no son partículas fundamentales, están hechos de quarks. Entonces, es posible que sean esas partículas las que generen el momento magnético de los neutrones. Este momento magnético está dado en términos de una cantidad que se llama magneto nuclear, que es una constante, que es la carga del electrón por h barra dividido entre 2 veces la masa del protón. Ese es el magnetón nuclear y tiene un valor de 5.05078 por 10 a la menos 27 julios sobre Tesla.
También puede tener unidades de electronvoltios 3.15, 245 por 10 a la menos 8 electronvoltios sobre Tesla. La componente Z del momento magnético de spin del protón, digamos, este momento magnético es un vector, ¿verdad? Y como vector puede tener componentes X, Y o Z. Entonces, la componente Z del protón está dado por esta constante 2.7928 por el magnetón nuclear. Esta información viene saliendo de, pues, de la mecánica cuántica. Esto lo predice la mecánica cuántica. Y aunque el neutrón carece de carga, también tiene una magnitud que corresponde al momento magnético de spin, ¿verdad? El componente Z. Y es 1.9130 veces el magnetón nuclear. Como ya dijimos, parece extraño porque el neutrón no tiene carga. ¿Cómo va a producir un momento magnético? Bueno, precisamente porque, porque no es una partícula fundamental, sino están hechas de quarks y los quarks sí tienen carga. Ahora, estos momentos magnéticos, cuando un núcleo se coloca en un campo magnético externo B, hay una energía de interacción del momento magnético con el campo externo, como la aguja de la brújula que tiende a orientarse con el norte. Esa se llama una energía de orientación. Se orienta al estado donde esta energía sea mínima. En este caso sería, como esto es un producto punto, ¿verdad? Esta energía de orientación sería menos la magnitud de mu por la magnitud de b por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Entonces, cuando estos dos están alineados y están a 0 grados, se produce la energía más negativa, o sea, la energía más baja. Por eso los dipolos, los momentos magnéticos, tienden a orientarse en el sentido del campo magnético. Ahora, si suponemos que tenemos un campo magnético en el eje Z, pues la componente que va a sobrevivir en este producto punto, pues va a ser solo la componente Z del momento magnético del núcleo. ¿Va entendiendo? Sí. ¿O no? Sí, tal vez para Sí. recapitular un toquecito, Xiomara, entonces esa componente Z es porque la que es la menos energética. Es porque vamos a suponer que el campo va en la dirección de Z, siempre. Ajá, ok. Uh-huh. Entonces, la orientación que hace la mínima energía es que el dipolo se oriente en la dirección Z, que es la que nos imaginamos como la vertical. Entonces, ese dipolo se va a orientar así y va a esa es la mínima energía, la energía más baja para ese sistema. Entonces, se supone que esta componente mu-z está cuantizada. No puede ser cualquier valor, sino en realidad, bueno, es un solo número. Pero el momento magnético se puede orientar pues para arriba o se puede orientar para abajo, para arriba, para abajo. Entonces, produciendo que si se orienta para arriba tenga una energía y si se orienta pues para abajo tenga otra energía distinta. Y esto produce, digamos, como unos niveles de energía que están relacionados con esta interacción. Por ejemplo, en el caso del protón, vamos a imaginarnos que tenemos unos protones y la energía de interacción sería como el magnetón, el momento magnético en Z para los protones es igual a 2.7928 por el magnetón nuclear, ¿verdad? Pero parece, voy a devolverme un momentito a la diapositiva anterior. A ver, aquí, ajá. Entonces, era este número
multiplicado por el magnetón de Bohr, el magnetón nuclear, que era E por H barra entre 2 veces la masa del protón. Y esto lo multiplicamos por B. Entonces esta sería como la energía de la energía de orientación que hay en esa dirección. Y si uno se fija, bueno, uno podría tomar esta parte de aquí, estos numeritos, estos, y unirlos en una sola constante, la que llamamos gamma, constante giromagnética. Entonces uno puede calcular este valor, porque esto es un número, pues esta es un número, y la masa del protón ya sabemos cuánto vale. Pero bueno, ahorita lo vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Dice que unos protones se colocan en un campo magnético con dirección Z y 2.30 teslas de magnitud. ¿Cuál es la diferencia de energías entre un estado con la componente Z de un protón de cantidad de movimiento angular de spin paralela al campo y uno con la componente antiparalela al campo? Entonces vamos a calcular cuál es la diferencia de esas energías. Entonces primero vamos a calcular la energía que corresponde a la componente paralela y luego calculamos la energía que corresponde a la componente antiparalela. Voy a apuntar aquí la fórmula. Vamos a ver, la voy a escribir. Era U es igual a voy a escribir, vas a ponerlo en términos del magnetón de Bohr, del magnetón nuclear. 2.7928, aquí va un menos, por el magnetón nuclear por B. Este es esta es la fórmula que nos da la energía para un estado con la componente Z que va paralela al campo. Y la que la tiene antiparalela al campo es la que es igual a esa, pero positiva. Entonces voy a escribir la fórmula aquí en mi pizarra, aquí bien abajo. Y van a hacer ustedes ese cálculo para que me digan cuánto da. Me escriben en el chat. Yo voy a escribir de nuevo la fórmula aquí. Y el magnetón nuclear lo va a escribir aquí también. 5.05. Entonces, aquí lo tengo apuntado los datos en la pizarra. Me avisan cuánto les da. Lo escriben ahí en el chat.
Vamos a ver, ya tenemos una respuesta. Eso sería menos 3.24 por 10 a la menos, a mí me dio a la menos 26. El campo era 2.3 teslas. A ver, voy a revisarlo. A mí me da a la menos 26. ¿Alguien más quiere participar con el resultado? Bueno, entonces, mami, ¿podría revisar? Perdón, A mí me dio por 10 a la menos 24. a la menos 24. Este sí le pusieron a la menos 27. Ah, no, pensé que era un 9. Ah, perdón. Espérese, voy a pasarlo para atrás. Atrás está escrito. Es que ahí está mi chiquitillo. Aquí está a la menos 27. ¿Quieren? Apuntan el magneto nuclear 5.05078 por 10 a la menos 27. Julio sobre teslas. Sí, eso es que yo tenía la menos 28. Que se ve muy chiquitillo ahí. Entonces sí da la menos A la menos 20 26. 26, sí, a la menos 26. Entonces, ya sabemos la energía del que es antiparalelo, lo voy a anotar aquí y ahorita voy a dejar de compartir. Es menos 3.24 por 10 a la menos 26 julios. El antiparalelo es el negativo. Sí, porque es que la operación tiene un menos. Correcto. Digamos, tiene un menos desde antes. Entonces, cuando se hace el producto punto, el coseno del ángulo es 0, por lo tanto es negativo. Pero cuando tenemos el antiparalelo, como B va para arriba y el mu va para abajo, el ángulo entre ellos es 180. Entonces sale un coseno de 180 que es menos 1 y por eso da positivo. Entonces, existen como esas posibilidades, digamos, así. Vamos a ver. Dice la parte B del ejercicio. Bueno, yo supongo que todos ya entendimos la parte A. Dice, la componente Z del momento magnético en la dirección del campo está cuantizada, por lo que se produce una serie de niveles de energía con esta interacción, ¿verdad? Este no es el problema. Ahí. Dice, un protón puede hacer una transición de uno a otro de esos estados. Entonces, supongamos que está arriba y pasa para abajo, que está abajo y se pasa para arriba. Vamos a calcular, dice, emitiendo o absorbiendo un fotón de energía igual a la diferencia de energías entre los dos estados. Si él está arriba y adquiere suficiente energía, se puede pasar para abajo. O si está abajo y adquiere energía, se puede pasar para arriba. O lo contrario, ¿verdad? Bueno, este es el estado fundamental porque es el de menos energía. Se absorbe un fotón, se pasa para abajo. Entonces, vamos a ver. El delta E sería como la energía de abajo menos la energía de arriba. O sea, la diferencia entre estos dos niveles. Que me haría 2 veces este nivel, ¿verdad? Porque yo sumaría este menos este que está negativo, menos y menos me da más. Entonces, estaría yo multiplicando y me da 6, estaría yo multiplicando por 2 y me da 6,48 por 10 a la menos 26 julios sobre teslas. Esa sería
la energía que se necesita para pasar de un estado para arriba y a un estado para abajo. Y ahora vamos a calcular, según el problema, dice, calcule la frecuencia y longitud de onda de este fotón. Entonces, la frecuencia sería H por F. La frecuencia sería dividir entre H. H es la constante de Planck. Electronic field vector mapping components as per specifications. No he visto las specs, ya casi llego. Yo. Vamos a ver. Ay, perdón. Entonces, ahora vamos a hacer esta operación y vamos a calcular la frecuencia de ese fotón. 6.48 por 10 a la menos 26 dividido entre... Entonces me da 9.78 por 10 a la 7 hercios. Este sería... Vamos a ver. ¿Lo está haciendo en la pizarra, profesor? Sí. Ay, voy a dejar de compartir, perdón. Perdón. No sé. Entonces, vean, aquí lo que hice fue restar este nivel menos este nivel, pero este es negativo. Entonces, menos y menos da más y se suman estos dos niveles, en realidad. O sea, me quedaría como 2 veces 324 por 10 a la menos 26 julios. Y a le vamos a sacar, a esta diferencia de energía le vamos a sacar la frecuencia, porque esta energía para hacer esta transición de para arriba para abajo la provee un fotón. Entonces, esto es igual a la diferencia de energía entre la constante de Planck y esto da 9.78 por 10 a la 7 y estos son 97.8 megahercios. Esa es la frecuencia. Entonces, tal vez ustedes puedan calcular la longitud de onda. No, ¿dónde dice existing groups? La longitud de onda sería como HE sobre HC sobre delta E. Vamos a ver si calculan la longitud de onda y me la ponen ahí en el chat. ¿Profe? ¿Sí? Una pregunta. Lo que calculamos en la parte A es la diferencia de energías entre el componente y el antiparalelo. Sí. Ok, gracias. Con mucho gusto. Podríamos tal vez, bueno, no, es que pasa eso antes como para ver.
Entonces, cuando ya tengan la longitud de onda, me la pueden escribir ahí en el chat. Bueno, vamos a ver, ¿alguien tiene la respuesta? 408 metros, no. Esta digamos es H 6.26 por 10 a la menos 34. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8. Y el delta E es el cambio de energía. O sea, la energía que tendría ese fotón que hace la transición de arriba para abajo. Entonces, si uno hace esta operación, vamos a ver cuánto hace. Es que se ven unos números muy chiquitillos. Entonces, a mí me dio, por ejemplo, que la longitud de onda es 3.07 metros. O sea, sí obtuvieron el mismo resultado. Muy bien, Natalia. Marvin ya pudo ver cuál era el error. Seguramente es algún exponente de estos que está ahí como... Sí, ya lo Eso es corregí. lo que estaba tratando de encontrar. Ahora, esa longitud de onda de 3.07 metros, ¿a qué parte del espectro electromagnético pertenece? Espectro visible y rayos X, ¿cuál será? ¿Cuál creen ustedes que puede? Radiofrecuencia o estas... Ok. Ajá, son Ajá. las radiofrecuencias. Gracias. Entonces, son las ondas de radio las que hacen esas transiciones entre los espines
No. los protones, por Lo que ejemplo, pasó fue que para que pasen hoy de le arriba hicieron follow-up a para... Juan y entonces Juan nos forwardea a nosotros que si esto ya se hizo, que porfa se contacten con esta persona que es quien nos hizo el quote. Entonces, cuando nosotros... ¿Entienden? Sí. Sí, me ponen una manita si entendieron el ejercicio. Vamos a ver, una manita el que entendió el ejercicio. Ah, gracias. Gracias, Eric. Natalia, Luis y Oscar. Sí, muy bien. Ahora, vamos a continuar. Pero antes de continuar, voy a mostrarles una cosa aquí en la pizarra. Entonces, recuerden que son los fotones de radiofrecuencia los que tienen energía capaz de hacer pasar un protón, por ejemplo, en el ejemplo, de un spin hacia arriba, es un momento magnético orientado hacia arriba, paralelo al campo, a ponerlo en una posición diferente. Entonces, nosotros vimos que la energía de interacción está relacionada con con un número por el magnetón nuclear, ¿verdad? Pero el magnetón nuclear es E por H barra sobre 2 veces la masa del protón y esto multiplicado por el campo magnético. Eso ya lo habíamos visto. Ahora, sí. ¿Verdad que hay un puntito después del 2? Sí, aquí hay un punto, 2.7928. Ahora, esto lo vamos a escribir de la siguiente forma. Vamos a escribir así. Vamos a calcular cuánto vale este número que está aquí. El primer número es este número 2.7928 por la carga del electrón entre la masa del protón por H por B y esto lo vamos a dividir entre 2. Entonces, este numerito lo vamos a escribir aquí. Este numerito es 2.7928 por 2, por la carga del electrón dividido entre la masa del protón. Le vamos a llamar constante giromagnética o relación giromagnética. Lo vamos a representar con la letra gamma. Pero vamos a ver cuánto vale en este caso para los protones, ¿verdad? Para los neutrones vale diferente, para los otros átomos pues también vale diferente. Son resultados predichos de la mecánica cuántica. Entonces, si la masa del protón es 1.6, ¿cuánto era la masa del protón? Aquí está. 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y la carga del electrón es 1.62 por 10, aquí es 27, por 10 a la menos 19 columbios. Entonces, calculen ustedes cuánto vale esta constante. Y me lo escriben en el chat, por favor. Ajá, 2.679 por 10 a la 8.
Este sería, uno lo puede escribir así, por 10 a la 6, ¿verdad? Por 10 a la 6, 267.9, el resultado Marvin y de Natalia por 10 a la 6, y esas tienen unidades de coulombios sobre kilogramo, o estas unidades son equivalentes a radianes sobre segundo sobre Tesla. Entonces, por eso es que las fórmulas de nosotros las pusimos así, pero luego las vamos a ver escritas de otra manera. Y ya vimos que la constante giromagnética para el protón es 267.9 por 10 a la 6 coulombios sobre kilogramo. ¿Sí entendieron? Sí, gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir adelante. Ahora ya hicimos este ejercicio y ahora vamos a ver cómo funciona el aparato de resonancia magnética. Entonces, los experimentos de giro con el spin se llaman resonancia magnética nuclear. Se ha hecho con muchos núcleos diferentes, no solo con los protones. Los protones, cuando hablan de protones, se refieren más que todo a átomos de hidrógeno. Y entonces ya se conocen como estas constantes giromagnéticas, y se conocen las frecuencias que hacen que se puedan invertir los momentos magnéticos de los diferentes núcleos, ¿verdad? Ya se conoce todo eso. Ahí se pueden hacer mediciones exactas de los momentos magnéticos nucleares. Ya se conoce el del protón, neutrón, y hay de todos los núcleos que se quieran usar, ya está calculado. Entonces, la idea básica es obtener imágenes de resonancia magnética, que es una técnica que no es invasiva y que puede discriminar entre diversos tejidos corporales, dependiendo de los diversos ambientes de los protones en los tejidos. Entonces, ahora vamos a ver cómo se produce ese tipo de imágenes. Entonces, la obtención de imágenes por resonancia magnética se basa en el principio de que los protones, por ejemplo el hidrógeno, tienen un spin o un momento magnético orientado en general en cualquier dirección. Entonces, está orientado en condiciones normales en cualquier dirección. Pero cuando se someten a un campo magnético, pues ellos van a tender a la posición de menor energía. ¿Y cuál era la posición de menor energía? ¿Qué me puede escribir en el chat? ¿Cuál creen ustedes que era la posición de menor energía para los momentos magnéticos en un campo magnético externo? Vamos a ver, ya tenemos una respuesta. La que se orienta en la dirección del campo magnético. Muy bien, Marvin. Entonces, la que se orienta en esta dirección es la de menor energía. Es el estado, digamos, ¿cómo decir? El estado fundamental en este caso, que es la de menos energía. Nos va a suceder que con una breve señal de radio, como la del ejemplo, de cierta frecuencia, puede proporcionar la energía necesaria para que los espines se vuelvan en una dirección que puede ser hacia abajo o puede ser incluso hacia un lado, que se llama transversal o longitudinal. Y una vez que se elimina la señal de radio, entonces los espines vuelven a su posición original, emitiendo señales que son, emitiendo ahora fotones que son detectadas por
unas antenas, unos detectores que son sensibles a estas señales. Entonces, como el valor del campo tiene el valor del campo magnético tiene un valor diferente en las diversas regiones del tejido, las ondas de radio que provienen de distintas ubicaciones tienen diferentes frecuencias y esto permite reconstruir una imagen. Entonces vamos a ver ya ahora sí más a fondo, esa es como una explicación del proceso de resonancia. Ahora vamos a volverlo a retomar, pero ya más profundidad. Pero antes voy a dejar de compartir un momentito esto. Voy a abrir una pequeña simulación. Para enseñarles una cosita. Vamos a ver aquí. Entonces, para ayudarles a recordar el proceso, vamos a hacer esta pequeña simulación. Entonces, tenemos aquí todos los espines, digamos, del tejido del paciente orientados pues en la dirección X, ¿verdad? En la dirección se supone que aquí tenemos de este lado tenemos un campo de 0 teslas, entonces vamos bueno, tenemos un imán aquí, vamos a incrementar el campo magnético aquí para que tengamos espines, la mayoría de los espines, los momentos magnéticos estén orientados hacia arriba. Ahora vamos a empezar a hacer unas emisiones de ondas de radio cada vez de mayor frecuencia y de más energía, pues ahí ven ustedes las ondas de radio. Entonces, una vez que nosotros quitamos las ondas de radio, vamos a poner aquí las ondas de radio y vamos a ver aquí. Esperen un momentito que no veo todas las... Okay. Y entonces aquí tenemos la emisión de las ondas de radio. Que no veo esto completo. Y vamos a ponerle diferentes frecuencias. Entonces vean que cuando le ponemos unas ciertas frecuencias, pues las ondas de radio producen que, digamos, le vamos a poner unas frecuencias de ondas de radio y luego se la vamos a quitar. Nos van a producir unas ciertas emisiones. Bueno, no me salió. Ahí están, digamos. Ahí se producen algunas emisiones que van al detector. Ahora vamos a poner un tumor aquí donde hay una acumulación de espines, entonces una acumulación de átomos, y entonces vamos a ver que al poner ciertas frecuencias van a empezar los espines a cambiar de orientación y a emitir ellos una señal de radio que va a ser detectadas. Ese es como el principio de funcionamiento de la resonancia magnética. Entonces, ahora lo vamos a ver un poco más a fondo. ¿Todos entendieron? Sí. Bueno. Marvin, ¿tiene una pregunta o sí entendió? Sí, entendí. Gracias. Bueno, entonces, la interacción del momento magnético nuclear con el campo magnético
externo se escribe mediante la física cuántica. Esos valores de estos de aquí, ay, perdón, no le di compartir. Estos valores de aquí, de la constante giromagnética, salen de la mecánica cuántica o de las teorías cuánticas más allá de la mecánica cuántica. El ángulo de orientación ya no puede tomar cualquier valor, sino solo valores discretos para partículas con spin 1 medio como el protón. Solo hay dos posibles valores de 0 y 180. Entonces, el momento magnético asociado al spin del protón hace que el mismo se comporte como un pequeñísimo imán. Entonces, en este caso, tenemos dos pequeñas energías, una que va hacia arriba y una que va hacia abajo, que es la fórmula que nosotros derivamos aquí en la pizarra. Esta constante se llama constante giromagnética y H es H barra y B0 es el campo magnético externo. En la presencia del campo magnético externo, la partícula se alinea a favor del campo. Este es el estado de mínima energía. Si se alinea en contra del estado de alta energía, la partícula se puede hacer una transición entre este estado mínimo y este estado más energía si absorbe un fotón con esta energía, que es 2 veces pues, la energía 1 medio gamma por la H barra por B0, como en el ejemplo que hicimos. Entonces, cuando tenemos un fotón de energía H por omega, se dice que hay una resonancia. Y si la frecuencia del fotón coincide con la frecuencia del Larmor, que es el fotón incidente, ¿verdad? Le envían ondas de radio con esta frecuencia, gamma por B0, el fotón va a inducir la transición entre los dos estados, como en el ejemplo anterior. Y estos fotones tienen también un movimiento que se llama precesión, que es como una rotación aquí, como cuando un trompo ya se va a caer. Bueno, no sé si todos han jugado trompos, cuando el trompo ya se va a caer empieza como a precesar, a hacer este movimiento, y eso se llama precesión. Para que se produzca esta transición entre estos dos estados, ya vimos que la frecuencia de ese fotón que va a producir eso cae en el rango de las radiofrecuencias. Aquí tenemos una tabla de la relación giromagnética gamma para el núcleo de hidrógeno, o sea, para un protón, que es 267 por 10 a la 6 radianes sobre segundos entre telas al menos 1, que es el cálculo que ustedes hicieron anteriormente. A veces se usa como esa constante gamma dividida entre 2pi, nada más dividiendo esto entre 2pi, y da 42.58. Y estas serían como megahercios, ¿verdad? Cuando los radianes entre segundos se dividen entre 2pi, dan hercios. Serían megahercios sobre teslas a la menos 1. La diferencia es el 2pi. Para un núcleo de deuterio es 41 y este es 6.536 y así sucesivamente. Pueden ver esta tabla para los diferentes núcleos, cuánto vale la relación giromagnética. Ahora existe un estado de equilibrio y un estado de relajación. Entonces, si el conjunto de protones está en un campo estático V sub 0, entonces cada protón se alinea en una de las dos orientaciones o estados posibles y va a estar en equilibrio. Y siempre va a haber un número de protones en cada estado. La preferencia es que el estado de más baja energía siempre va a tener una mayor distribución de protones, pero siempre van a haber protones en la otra distribución hacia abajo. Entonces, esta distribución de protones hacia abajo con respecto a los protones que están hacia arriba se puede describir mediante la distribución de Maxwell-Boltzmann para los estados energéticos, que sería como
el exponente de la diferencia entre la energía de abajo menos la energía de arriba, entre K, que es la constante de Boltzmann, que tiene un valor de 1.38 por 10 a la menos 23 julios sobre Kelvin. Y esta es la temperatura, ¿verdad? Esta es la temperatura en grados Kelvin. Entonces vemos que este proceso depende directamente del campo magnético. Entre más fuerte sea el campo magnético, más decreciente es esta exponencial. Y quiere decir que hay menos población en el estado hacia abajo que hacia arriba. Entonces quiere decir que entre más fuerte sea el campo magnético, vamos a tener como más posibilidades de orientar luego en otra dirección y vamos a tener más señal. Ahora, existe una cantidad que se llama emanación. Bueno, en realidad se le dice magnetización. Cuando todos los momentos magnéticos se orientan, existe como un campo magnético, una magnetización neta. Cuando todos están en todas direcciones, pues la magnetización neta es cero, porque la suma de los vectores de los momentos magnéticos, como van todos en todas direcciones, está cero. Pero si todos se orientan, la magnetización neta va a ser bastante grande. Entonces, esa magnetización va a ser proporcional al número de protones que tengamos hacia arriba o hacia abajo y proporcional al número de protones en total. Va a ser también proporcional al campo. Entre más campo, más magnetización, pues todos tratarán de orientarse en la dirección del campo. Si el campo es más fuerte, pues la mayoría estará orientada en esa dirección y va a haber una magnetización o una emanación neta en la dirección de ese campo magnético. Entonces, para excitar esos protones, que están más que todo todos hacia arriba, se hace que absorban fotones que los llevan del estado fundamental al estado excitado, que se supone que es en cualquier otra dirección. Por ejemplo, para un campo de 1.5 teslas, se puede llevar a cabo iluminando el tejido con ondas electromagnéticas de radiofrecuencia. Y esa frecuencia se calcula como gamma por B0 entre 2pi. Y gamma es 42.57. Bueno, gamma entre 2pi. Gamma entre 2pi es 42.57. Es este número de la pizarra dividido entre 2pi. Y esto lo multiplicamos por el campo y nos da 63.86 megahercios. Y esta es la banda de ondas de radio. Entonces, en este estado excitado, en el que le cambiamos la orientación de los espines a abajo o en cualquier ángulo, se ha producido un movimiento de precesión que va a empezar a ser como orientado hacia abajo, pero va a empezar a hacer este movimiento como de bamboleo. Ahora, hay varias cosas. Se pueden producir diferentes combinaciones de los momentos magnéticos. Podemos hacer que los momentos magnéticos, digamos, tenemos dos aquí, dos protones, uno para allá y otro para acá, y mediante fotones de energías de ondas de radio, pues hacemos que se orienten más que todo de este lado, digamos del lado, unos hacia arriba y otros hacia abajo, pero del lado ¿de qué lado es? Del lado de la izquierda. Bueno, este lado de la figura. Entonces se va a producir una magnetización neta hacia acá y va a ser lo que se denomina el pulso de 90 grados, que lleva los momentos magnéticos. La suma de estos vectores va a ser un vector orientado, digamos en este caso, sobre el eje Y. Luego, cuando se retira los fotones de radiofrecuencia, entonces ya no tienen la energía para estar en el estado excitado, van a regresar al estado fundamental. Entonces todos los fotones, los espines magnéticos, los momentos magnéticos se van a volver a orientar pues aquí arriba para arriba en su mayoría.
rotando en esta dirección en cualquier lado. Luego tenemos el pulso de 180 que lleva los espines hacia el eje Z negativo. Entonces le damos energía y los espines van a estar en su mayoría dirigidos hacia abajo, precisando así, pero para abajo. Este es el estado de más alta energía. Entonces, una vez que se le quita la frecuencia, que es la que le proporciona la energía para estar en el estado excitado, se devuelven los espines a su equilibrio, que era para arriba, en su mayoría, en un proceso que se denomina la relajación. Y entonces eso es lo que vamos a ver ahorita. Tenemos la relajación de la emanación longitudinal T1, que es cuando los espines retornan al estado de equilibrio siguiendo un crecimiento exponencial con la constante de tiempo T1. O sea, el tiempo que tardan en regresar a ponerse todos para arriba, rotando para arriba en cualquier dirección, para allá o para allá, así o así o así, va a tardar un tiempo así, no va a ser automático, porque ellos van a remitir la energía y esa energía va a ser absorbida y, por ejemplo, así la energía va a ser captada por una parte del entorno que se va a calentar también y otra parte de la energía es la que va a recibir las antenas y se va a interpretar como que se va a ayudar a formar la imagen de resonancia magnética. Entonces, este proceso dura un tiempo. El tiempo necesario que la magnetización normal del equilibrio, el tiempo necesario para que la magnetización hacia arriba alcance el 63% del valor se va a llamar T1. Y ese tiempo va a ser característico de cada tejido. Cada tejido dura un tiempo pues regresando a su nivel fundamental, que era para arriba, ¿verdad? El mínima energía. Por ejemplo, el tejido de adiposo de grasas dura 210 milisegundos. El hígado 350, los músculos 550, la materia blanca 500, la materia gris 650 y el fluido cerebroespinal 1800. Entonces, este T1, bueno, depende del campo también, de la intensidad del campo. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva que este tiempo T1 varía según la estructura molecular. Es mayor, según la tabla que vimos antes, en los líquidos que en los sólidos y es más corto en los tejidos grasos. Si el tejido está formado por agua pura o líquido, las moléculas de agua tardan mucho tiempo en transferir su energía, por eso T1 se va a hacer muy largo. Entonces, el líquido presenta un T1 prolongado y entonces aparece en negro en las imágenes de resonancia magnética. Y la grasa presenta un T1 corto y aparece blanca o brillante en las imágenes de resonancia magnética. También lo blanco significa mayor energía, los tejidos que emiten mayor energía, y lo negro menor energía. Entonces hay mayor energía, menor energía en tiempos cortos y tiempos largos. En este caso, esto es muy útil para evaluar la morfología de los organismos. Entonces tenemos, por ejemplo, en este dibujo explica que esta parte blanca de aquí afuera es la grasa de la parte donde está el cabello. ¿Cómo es que se dice? La parte donde está el cabello. También los huesos que tienen poca agua se emiten como emiten más en negro porque tienen poca agua, emiten menos energía. Entonces esta es la parte que se ve aquí en negro, los huesos de la cabeza. Ahora sigue la relajación de la emanación transversal de 2. Entonces puede haber otro tipo de orientación de los espines, ¿verdad? Que van a ver unos hacia arriba y otros hacia abajo, pero de este lado, por ejemplo,
orientados en esta dirección. Entonces va a haber una magnetización en el eje Y o en el eje X, hacia acá, horizontal, que se va a llamar emanación transversal. Pero después, cuando ya se quita la radiofrecuencia, los espines tienden otra vez a orientarse hacia arriba o hacia abajo, pues en cualquier dirección, y uno los ve ahí rotando, precisando en cualquier dirección, pero hacia arriba, en general, la mayoría. El tiempo que tarda en devolverse otra vez la magnetización a cero, la magnetización transversal a cero, se llama T2, el tiempo que tarda en disminuir la magnetización al 37% se llama T2, y la forma de esta curva es una forma exponencial, así. Ya se conoce que la constante de tiempo T2 es específica para cada tejido. El agua y los líquidos tienen un T2 largo y la grasa tiene un T2 pequeño. Por ejemplo, en esta tabla vemos que el tejido adiposo tiene un T2 de 80 milisegundos, el hígado 40, pero el líquido, el fluido cerebroespinal tiene un T2 de 160. Entonces eso es lo que se usa para discernir las estructuras. Ahora, cuando se regresan los espines a su posición original, ellos emiten una señal, una radiación, pero esa señal decae muy pronto, ¿verdad? Debido, digamos, a que esa relajación dura un tiempo T2, pero la señal, el proceso en sí es muy difícil de medir. Entonces se emplea una secuencia denominada secuencia spin-eco, que consta de un pulso de 90 grados y seguido de un pulso de 180 grados que orienta los espines hacia abajo, ¿verdad? Pero en cualquier dirección hacia abajo. Y después de un tiempo tau, y después se quita la señal para que los espines se vuelvan a orientar en la dirección fundamental, en la dirección de mínima energía, y se repite el pulso. Entonces, la señal se mide, digamos, pasa un tiempo tau y se invierte o sea, se hace un pulso de 180 grados para orientar los espines hacia abajo, después de un tiempo tau, y se repiten intervalos de tiempo que se llaman intervalos de repetición T por R, y se repite este ciclo. Entonces, la imagen va a ser va a ser proporcional a este factor que depende de la densidad de 1 menos e a la menos t por r. Tr es el tiempo de repetición de los pulsos del ciclo, entre T1 por e a la menos tr dividido entre T2. Y T1 y T2 son característicos de cada tejido. Entonces, para obtener un contraste en escala de grises entre un tejido y otro en la imagen, hay que lograr que las señales dependan en gran medida de estos tiempos de relajación, T1 y T2. Y entonces se ajustan el tiempo de los pulsos, ¿verdad? El tiempo tau y el tiempo de repetición del ciclo para obtener una imagen que tenga buena calidad. Ahora, la cantidad de los protones que está dado por la densidad es muy importante, porque entre más protones haya, más agua haya, pues va a haber una mayor intensidad de la señal emitida. Por ejemplo, el hueso cortical, que tiene muy poca agua, posee muy poca cantidad de hidrógeno, entonces su señal es prácticamente nula. Va a producir como oscuridad. Ahora hay unos detalles, por ejemplo, cuando hay líquidos en movimiento o flujo, por ejemplo, la circulación sanguínea, los protones en movimiento van a aparecer como carentes de señal porque cuando ya son excitados,
y van a regresar a su nivel fundamental y van a emitir esa energía que va a constituir la señal, ya no van a estar en el lugar donde estaban antes. Entonces, ya habrán cambiado de posición y van a migrar por el efecto, en este caso, de la circulación sanguínea. Entonces, va a producir lo que se llama un vacío de señal. Pero esto es útil para ver cosas como la trombosis, donde no hay flujo. Entonces, en ese caso, es muy útil la resonancia magnética. Ahora, este es como un esquema del aparato de resonancia magnética, que tiene un imán, que es este imán grande, que provoca el campo magnético. Es un campo magnético del orden de teslas. Recuerden que el campo magnético de la Tierra es como 10 a la menos 5 teslas. Es el que orienta las brújulas, ¿verdad? En realidad los campos magnéticos son bastante pequeños. Esa máquina de resonancia magnética tiene que estar en un lugar cerrado, apropiado, como una caja de Faraday metálico, para que las radiaciones de radio, ¿verdad? Que tenemos siempre continuamente, estamos rodeados de señales de radio, de televisión y todo eso, por las telecomunicaciones, los celulares, todo, no interfieran con la medición. Entonces, esto está en un lugar especial y este es el imán que produce el campo magnético. Pero el campo magnético no es necesariamente uniforme, ¿verdad? Porque el imán no está perfecto. Luego tenemos unas bobinas que están hechas para producir un gradiente de campo. Y luego aquí en este color como café están las antenas que captan la señal y son las que reciben la señal que forma las imágenes. El imán es la mayor fuente de riesgo para la integridad física de los pacientes y los operarios en un equipo de resonancia magnética, porque tiene un campo magnético muy potente. En realidad, la resonancia magnética no usa radiaciones ionizantes, por lo tanto no es peligrosa, no da cáncer, no ioniza las células, pero el campo magnético del imán lo que hace es que puede haber un accidente por los objetos de hierro, de níquel o acero que puedan ser atraídos por el imán, ¿verdad? Que pueda haber un accidente. No existe un efecto biológico del campo sobre las células, pero sí sobre las cosas metálicas. Ya parece que ya una persona se murió, porque un niño se murió porque fue golpeado con un tanque de oxígeno. Entonces, para evitar accidentes, los pacientes y los operarios tienen que despojarse de todos los objetos metálicos antes de acceder a la sala, y la sala tiene que estar libre de cualquier objeto metálico. Y como otro problema, también pueden inutilizarse las tarjetas bancarias y realmente no presenta, digamos así, como un efecto biológico. Por eso es que es tan efectivo. Ahora están las bobinas gradiente, que son las que producen campos en dirección Z que varían en X, Y, campos magnéticos que varían en X, Y y Z, que se suman al campo del imán grande, el campo B0. Entonces, estos campos son mucho más pequeñitos que el del imán grande, pero esas bobinas, como son campos magnéticos chiquitillos, no se necesita que sean superconductoras. Entonces, como la superconductividad solo sea a temperaturas muy frías, no es necesario en este caso, que son campos magnéticos chiquiticos. Por ejemplo, para hacer un gradiente en la dirección Z se utilizan este tipo de dos bobinas con campos opuestos. Se llaman configuración anti-Helmholtz. Y para producir gradientes en X y en Y se utilizan estos pares de bobinas en forma de silla de montar, estas y estas aquí, en el eje Y. Las ventajas y desventajas que tiene
las imágenes de resonancia magnética. Bueno, las ventajas es que es inocuo, no causa ningún daño, no es invasivo, tienen tomografía multiplanar, entonces se pueden tomar en diferentes planos digamos, del órgano. Resolución de contraste, manejo del contraste, tienen una buena resolución espacial, pueden hacer estudios vasculares sin medio de contraste. Y bueno, entre los inconvenientes está el precio y que a algunas personas les da claustrofobia. Tiene un largo tiempo de exploración y el campo magnético es intenso, ¿verdad? Las bobinas producen un ruido que molesta al paciente y efectos biológicos menores, pero ninguno así ninguno que valga la pena mencionar. Y no hay detección del calcio. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿Cuánto dura el examen? Ay, no les sé decir. Yo no sabría decirle. Voy a preguntarle a los compañeros. ¿Alguien sabe cuánto dura el examen de resonancia magnética? Sí, va a variar. Es que en realidad depende de la zona, porque igual el campo magnético es el mismo, las antenas son las que varían. Entonces, hay estudios que son muy cortitos, que puede ser una rodilla, que no hay tanto tejido blando, como hay otros más extensos, como el cerebro y otros. Entonces, puede ser como de 15 minutos más corto hasta 40 por ahí minutos, depende de las secuencias que quieran ver. Y Seguro. otra pregunta, pero bueno, no sé si tiene sentido. Las personas, digamos, si tienen problemas como de obesidad o algo así, digamos, hay una limitación de espacio. Claro, bueno, es que hay dos tipos de resonadores. Están unos que son como ver un tomógrafo, pero se expande hacia atrás, como en el plano Z, por decirlo, como una dona extendida, porque el campo magnético no tiene que estar como en el centro. Entonces, eso sí, van a limitarse. Si la persona es muy grande, no se puede. Igual si son claustrofóbicos. Pero hay otros que son como un poco menos intensos, que son resonadores abiertos, que vienen a ser como más bien como una C. Entonces, sí hay como un espaciecito más práctico, pero sí, igual todo tiene un límite. Pero generalmente una persona hasta de 110 kilos va a entrar. Gracias. Muchas gracias, Diego. Con gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Profe, yo tengo una duda con el examen de la siguiente semana. Sí, Es porque no sé si tengo que sacar el día libre porque yo trabajo en las noches, los viernes. No sé si hacer como el anterior claro. Sí, o... Ah, ok. les doy tiempo hasta el domingo para completarlo. El que quiere lo hace aquí y yo voy a estar aquí acompañándolos un ratito por si tienen dudas o algo así. Y el que quiere, pues ni viene, o sea, y lo hace cuando tenga su tiempo libre. Pero eso sí, una vez que lo empiezan, lo tienen que terminar porque el formulario tiene un tiempo definido. Después se cierra, ¿verdad? Ok, perfecto. Gracias. ¿Está bien? Profe, y luego de este viernes, bueno, de este viernes del examen, nos vemos en la siguiente clase, ¿o ya se acaba? No, ya no nos vemos porque solo queda que ustedes me entreguen el trabajo, ¿verdad? Que Ok. el día era el día del El 13, el examen, viernes. Ujú. pero les puedo dar más tiempo porque hay más tiempo para poner las notas. Entonces, ahí el trabajo me lo envían por correo y luego si ustedes, yo les mandaría la nota por correo cuando ya la tenga lista, cuando ya haya revisado los trabajos. Y si tienen dudas, pues me contactan por correo o por el celular y nos vemos en Zoom para ver alguna Ok. duda, pero ya digamos, ya clases ya no vamos a tener. Solo tenemos la sesión del miércoles, que es una sesión de repaso y una exposición de Luis. Hay que venir a escuchar a Luis. Ok. Y luego el viernes, que es el examen, y solo vengan los que quieren hacerlo en ese momento. Y el que no quiera hacerlo en ese momento, pues ahí lo hará pues, cuando Listo. considere conveniente. Profe, ¿y va a ser igual de marcar como con X? Seguramente que sí, tal vez tenga uno o dos problemas de desarrollo, pero no estoy segura todavía. Voy a pensarlo. Es que sí, es que esto es un montón de materia, entonces no sé cómo evaluar. Si hago muchos problemas de desarrollo, no puedo evaluar tanta teoría.
no sé. Entonces, seguramente va a tener mucho marque con X y tal vez una que otra pregunta de desarrollo, tal vez. Profe, ¿y cuántos días nos va a dar para entregar el trabajo? ¿Como entonces a qué fecha? Si quieren les doy, bueno, yo había dicho que era el día del examen, pero podemos correrlo para que tenga más tiempo a la fecha el miércoles siguiente. El examen es el viernes 13 y entonces sería el miércoles 18 de noviembre. Muchas gracias. Con mucho gusto. Voy a apuntar, no se me olvide. Entonces, no sé, ¿ya más preguntas? No, yo no. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Chao, profe, Buenas muchas tardes a gracias. todos. Hasta luego, Chao. Xiomara. Muchas gracias. Chao, hasta luego todos. Chao.